tardes, amigos televidentes de Políticas Públicas. Una entrega más de su programa favorito. Primeramente queremos darle gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado. Y también decirle que este día, viernes, desde aquí, desde Cinevisión, Canal 19, estaremos informándole de todos los aconteceres nacional e internacional. Y hoy tendremos con nosotros un amigo que ustedes ya lo escucharon por teléfono, pero hoy está aquí y tendrá una entrevista muy interesante con nosotros sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo estamos, Jochi? Bien, hermano, comenzar agradeciendo a ese público televidente que nos sintoniza viernes tras viernes, ya agotando la agenda que lleva el doctor Andrés Enrique de lunes a jueves. Agradecer su sintonía, tal como decía César, hoy tenemos un poquito de acontecer nacional, pero hemos enfocado nuestro programa, al igual como hemos hecho en programas pasados, en seguir en ese gesto de solidaridad con nuestro hermano país de Venezuela, de llevar un análisis contundente de cuál es el proceso que va a seguir después de este plebiscito que ha convocado un gobierno que para vista de los organismos internacionales ya se puede considerar inconstitucional, comenzando por su presidente y seguido de una asamblea constituyente, valga la redundancia, que en términos jurídicos al día de hoy es inorgánica. Bueno, y que tengo entendido, y don Carlos nos va a orientar en esa línea, que hasta el Papa se ha referido al tema. Claro que sí. Imagínate tu amigo Trump. Mi presidente. Y amigo. Bueno. No es amigo personal tú. Es mi amigo, de lo mío. En buen dominicano, de lo mío. Presidente Trump, personal. De lo mío, personal. Bueno, mira, ya que mencionaste el nombre, es bueno resaltar que el señor Carlos Esper hizo una licenciatura en internacionalización. No, ¿cómo? Estudios internacionales. Estudios internacionales. Y aparte de eso, un posgrado en economía. Pero lo más importante es que fue diplomático mucho tiempo para el gobierno venezolano. 18 años. 18 años cuando no era, vamos a decir, lo que se ha catalogado ya a nivel internacional como una dictadura. Su esencia política o su partidismo es copellano, ¿cierto? Mis orígenes, sí. Sus orígenes es del partido Copey. Y tenemos el placer, porque encima de ser todo eso, es amigo de este espacio, tanto de César como mío, y le pedimos por favor que dentro de su agenda de actividades personales y laborales, viniéramos a analizar un poco cuál es la realidad que vive el país hermano, que lastimosamente vemos que cada día más no tendrá una salida amigable. Bueno, y que recuerda, Jochi, también que la semana pasada, y sí, especialmente fue el domingo el plebiscito, ¿verdad? Así es. Bueno, el viernes te estuve comentando de que lo que pasó era lo que iba a ocurrir. Yo te lo dije antes de que sucediera. ¿Qué iba a ser un Maduro? El Estado se iba a imponer. Se iba a imponer, óyeme, toda la herramienta que él tenía en su mano, que pudiera utilizar para que pasara lo que pasó el domingo. Él lo iba a utilizar y así hizo, lo utilizó y aplicó el Estado, aplicó el poder. Date cuenta que incluso tú mismo desarrollabas que hacía un comentario sobre el tema de que los pobres le estaban dando unas fundas de comida. Del CLAP. Ajá. Y estas personas iban y tenían que firmar un listado. Entonces, automáticamente iban un sábado, por ejemplo, el día antes de ir al plebiscito, firmaban un listado, ya estaban diciendo que votaron. Tal vez el listado arriba lo que podría decir que firmantes en plebiscito del día tal, no sé, un título. Claro, automáticamente entonces ya ese documento con todas esas firmas, entonces ya valida lo que es el plebiscito. Inclusive la fiscalía salió ayer en la persona de la fiscal general, sería ya. Sí, Luis Ortega Díaz. Sí, diciendo que realmente no había recurrido a votar ni un 15% de lo que ellos entienden que es el padrón electoral transparente que se pueda tener dentro de
de la situación. Pero nada, don Carlos. No, tenemos a don Carlos, que es el que nos va a hablar. Claro, esta tribuna es suya, pero estoy diciendo un poquito lo que dicen los cables internacionales. No, yo les agradezco muchísimo la introducción, con César, Jochi, muy amables por la invitación y la oportunidad que me dan de comunicar algunas informaciones a la audiencia que los escucha todos los viernes a esta hora fantástica. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, y la oportunidad de poder dar a conocer un poco más lo que está aconteciendo en Venezuela, porque efectivamente hay a veces informaciones que se tergiversan, que no terminan de cuadrarle a la gente, que no entiende cómo es posible que en Venezuela se hable de una situación tan perversa y tan deteriorada de lo que ha sido históricamente la democracia en Venezuela. Y es porque precisamente, bueno, también el régimen forajido venezolano está volcado y tiene unos recursos que le permiten utilizar medios de comunicación para poder tratar de mostrar otra cara de la realidad venezolana. Bien. Pero lo que está aconteciendo en Venezuela hoy en particular es una situación donde ya, vuelvo e insisto, el régimen forajido de Nicolás Maduro intenta usurpar funciones de la Asamblea Nacional, que fue escogida con una votación de 14 millones hace no menos de 2 años. Y eso dio lugar a las 2/3 partes, la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, a favor de la oposición. Y ellos inmediatamente comenzaron con una serie de subterfugios para poder anular la Asamblea Nacional venezolana. ¿Por qué? Porque no iban a poder gobernar con una asamblea en contra que automáticamente iba en primera instancia a controlar lo que hasta la fecha nunca había sido controlado, que es el patrimonio y el erario público nacional. Entonces, lo primero que hicieron fue inventarse una suerte de trampa electoral en el estado de Amazonas e inhabilitaron 3 diputados. Incluso inhabilitaron uno de ellos para que no dijeran que la cosa... Claro, para que se viera que era transparente. Sí. Ellos son bastante transparentes. En eso son bien transparentes. Entonces, claro, al tú inhabilitar 3 diputados, sacarlo de juego, inmediatamente pierdes la mayoría calificada. Y ya no puedes tomar determinadas decisiones que te permitía la Constitución. Pero paulatinamente ellos fueron mermando las capacidades y atribuciones de la Asamblea. ¿En qué sentido? Días antes de la toma de posesión, de manera intempestiva, entre cantos de gallo y medianoche, ¿no? ¿Cómo llaman? Nombraron un Tribunal Supremo de Justicia compuesto básicamente por partidarios y adeptos al partido del gobierno. Incluso hubo un diputado que salió electo para la asamblea del PSUV que renuncia la noche antes para ser diputado constituyente. Magistrado de la Corte. Y empiezan sistemáticamente a sabotear toda la agenda legislativa, todo lo que la Asamblea Nacional iba aprobando, el Tribunal Supremo de Justicia lo iba vetando. Y decía que como máximo intérprete de la Constitución, esa ley es anticonstitucional. Entonces vamos cercenando todos y cada uno de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Eso es lo primero. Y así se han tirado 2 años, ¿no? Al punto que ya llegó un momento en que la Asamblea Nacional pasó a ser un ente que ellos denegaban sistemáticamente, que decidieron abandonar la Asamblea Nacional sobre la excusa de que la Asamblea Nacional era una institución que estaba en desacato a las decisiones o a las sentencias que emanaban del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, don Carlos, un pequeño paréntesis. Y el desacato no aplica a instituciones, aplica a personas. Claro, a eso. Pero entonces, sobre esa base, todo lo que haga la Asamblea Nacional a partir del momento del desacato es nulo. Sí, no tiene validez. Entonces, sencillamente acabaron con la Asamblea Nacional, porque no le van a hacer nunca el ejecútese a nada de lo que ellos legislen. Entonces, pero claro, se le convierte de todas maneras en una papa caliente para el gobierno, porque no dejan de sesionar, no dejan de decir las cosas, no dejan de averiguar, no dejan de tener un activismo político bajo un régimen de inmunidad parlamentaria que es intrínseco de la personalidad de un diputado, de un representante del pueblo. Y como esa inmunidad parlamentaria les causa malestar, entonces deciden convocar
a una institución que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente está prevista en la Constitución para la redacción de una nueva Constitución. Fue un proceso que fue convocado de una manera tan apresurada y tan bochornosa, que viendo el interés claro, meridiano que tenía el gobierno por escogerse autoridades propias y tener para sí poder absoluto dentro de un esquema de más de 500 asambleístas constituyentes, la oposición desconoció la convocatoria por una razón muy sencilla, porque nació violentando la Constitución. Claro. ¿Por qué? Porque para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tú tenías que hacer un referéndum para ver si la gente estaba de acuerdo o no con convocar una Asamblea Nacional Constituyente para darse una nueva Constitución. No, yo no convoco referéndum, no. Yo soy presidente de la República y yo me abrogo la autoridad de la convocatoria nacional y yo voy a cambiar la Constitución porque a mí sencillamente me da la gana cambiar la Constitución. Pero no solamente cambiar la Constitución haciendo una enmienda constitucional, porque si la queremos perfeccionar existen mecanismos mucho más expeditos. No, quiero hacer una Constitución nueva a mi imagen y semejanza para poder perpetuar una dictadura constitucional, que es lo que hoy intenta instaurar el régimen en Venezuela, usurpando incluso el edificio del Palacio Legislativo. Eso iba mi pregunta. Hoy es un día histórico para los partidarios de esta dictadura, porque ellos tomarán posesión, los asambleístas constituyentes, ocupando una Asamblea Nacional que ya está, valga la redundancia, ocupada por unos asambleístas elegidos por el pueblo. Por 14 millones de ciudadanos versus 8 que ellos claman obtuvieron en la última consulta del domingo. ¿De acuerdo? Que ahora sale la empresa que históricamente les ha validado la data y les ha hecho criptografía de la data, sale diciendo que la información fue manipulada. Que la información, la data fue manipulada. Y luego dice, en al menos 1 millón de votos. En al menos 1 millón de votos. Mira, por mucho menos de eso, invalidaron a 3 diputados de Amazonas. Claro. Pero, don Carlos, mi pregunta es... pero aquí no. Aquí vamos a la franca. Hay que colocar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero cómo se va a manejar? Es que eso lo dijimos nosotros. Pero mi pregunta es cómo se va a manejar. Sí, la patana. Están pasando la patana. La rola, en buen dominicano, la rola del Estado. Exactamente. Pero mi pregunta es, ¿cómo van a proceder con esos asambleístas elegidos por 14 millones de votantes para sacarlo de ahí? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo lo van a sacar de ahí? Por lo pronto, si tú vieras las imágenes de Caracas, todas las rutas de acceso hacia el Palacio Nacional Legislativo han sido cerradas por la Guardia Nacional. Y eso es, o sea, pero eso es hoy. Sí, hoy a qué hora se haría vamos a decir, el cambio, porque ellos van a ocupar el edificio. Ellos quieren ocupar el edificio. La oposición ha convocado también una marcha o una concentración a nivel nacional para proteger el edificio. Eso puede derivar en una masacre, en una tragedia, en algo lamentable. Lo que pasa es que a los colectivos se les hace más fácil matar a una gente que someterla a la obediencia. Lo curioso es que ayer los colectivos, para que ustedes sepan el tamaño del fraude que cometió el gobierno, el régimen, un régimen forajido, que se comporta como un cártel criminal. Es que ayer los colectivos rodearon el Palacio Legislativo para denunciar que había habido fraude en los colectivos, porque los colectivos formaron parte de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es otra también. Y lo dejaron a todos por fuera como la guayabera. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que no ganamos ni una? Bueno, porque, amigo, usted está realmente pensando que esto es legítimo, que va por la vía, claro, por la vía del medio, por el derecho. No, ahí sacaban todas las mañanas, a las 6 de la mañana, invadían nuestra intimidad en la televisión con una cadena, ¿verdad?, que sacaban, donde desfilaban por ahí una sarta de personas que demostraban flagrante ignorancia incluso de lo que es la ley, porque se supone que si tú vas a hacer una nueva constitución tú te deberías nutrir
de gente que esté... comenzando por el hijo de Maduro. Bueno, por favor, el de matar gente viva. Sí, había que estaban matando gente viva. Sí, es una luminaria. Pero ¿y qué es lo que quiere decir eso? Pero eso no tiene sentido, matar gente viva. El que lo matan es porque está vivo. Sí, pero de tal palo tal astilla. Entonces es un digno heredero de la tradición. Sí. Eso es tan sencillo como los 5 puntos cardinales. Sí. Que yo todavía estoy buscándolo. La multiplicación de los... Sí. Deben haber 4 sentidos y 5 puntos cardinales. Yo creo que por ahí van las cosas. Y lo grande que él dice en la red de prensa, pero son 5, ¿verdad? Como, sí. No son 5. Corrígame. Con sorpresa. No son 5. Uy, yo siempre los estudié así. Bueno, porque claro, además el propio Diosdado Cabello en su programa favorito de televisión con el mazo dando y delante de un montón de militares lo ridiculizó. Dijo, ¿será que está considerando el centro? Lo ridiculizó. Y es el segundo, es el poder detrás del poder. Lo increíble es que tenemos un gobierno, chicos, que está sindicado de actos criminales y de vinculación flagrante con el narcotráfico. Y el lavado de activos. Entonces, el que crea que esto tuvo también que ver algo con Odebrecht también. Pero por supuesto. Salpicó algo. El que crea que esto es un problema ideológico se está equivocando. Esto es sencillamente el sueño hecho de Pablo Escobar. El sueño dorado de Pablo Escobar hecho realidad. Me hice con el poder. Mira qué buena definición. Sí. Esa fue la ambición. Me El hice con el anhelo poder. siempre, hacerme con el poder de Pablo Escobar. Me hice con el poder, porque inmediatamente tú... Pero bueno, ¿y los narcosobrinos? ¿O es que no se acuerdan ya de que un hijo de crianza de la primera dama y un sobrino, por eso vino lo de narcosobrino? Lo agarraron en Haití. En Haití sí, pero están condenados en Nueva York por sí. intento de tráfico y llevaban armas y aquí también consiguieron en una casa en La Romana, en una vinculados lancha, a ellos, en una lancha, bueno, pero droga, además de altísima calidad, pureza, etcétera, y en cantidad que no es para consumo personal. Entonces, pero también una pregunta que yo quiero que los amigos y andaban con pasaporte diplomático. Bueno, imagínense, claro. Entonces, que yo quiero que usted le explique a los amigos televidentes qué busca Maduro con este lío, este tollo que ha hecho estos asambleístas que van a tomar posesión hoy. ¿Cuál sería realmente la intención que él tiene para que los amigos televidentes entiendan por dónde que anda el problema que ha creado? Bueno, Maduro? una Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes supranacionales. Claro, sí. O sea, por encima de todo. Sí, está por encima de la Constitución misma y de las instituciones y de la estructura de poder vigente. Entonces, él la controla, porque incluso no para de darles órdenes, instrucciones, hagan esto, reúnanse aquí, reúnan allá, pongan aquello. Entonces, que básicamente él se está constituyendo a partir de hoy en un emperador. Un emperador de una comarca llamada Venezuela. Y es poder absoluto e imponer una constitución una vez que porque no es que eso nadie va a redactar nada, eso ya está todo redactado. Eso va a ser una mala copia de la constitución cubana, que es la que nos van a venir imponiendo. Porque a todas estas debemos recordar que el cerebro detrás de todo esto es Cuba. Los cubanos. Los cubanos son los que están manipulando absolutamente todo. El G2 cubano está... Ayer, y sería bueno que amigos míos que estábamos compartiendo anoche, tuvimos una discusión sobre el tema, de que yo le decía que el cerebro de Maduro, vamos a decir, quien orienta a Maduro, quien asesora a Maduro son los cubanos. Pero son los que más experiencia tienen. Exacto, y a un nivel de que la seguridad, me dicen, no sé. La seguridad de los cubanos. De cubanos, total. Sí. Absolutamente, los 3 o 5 anillos de seguridad que tiene Maduro. Sí. Aún así, no pudo impedir que le metieran el mango a aquel por la cabeza cuando estaba manejando aquel bus. Ah, sí. Y después dijo que tenía escrito un número de teléfono, que llámame, Maduro, llámame. No, y después él salió en una de sus alocuciones sabatinas con el mango, con un teléfono. Esta ciudadana pidió, entonces buscaron la viejita más viejita que se ve que no tenía la fuerza de tirar el mango. Esta señora pidió ver al presidente, aquí estamos. Sí. Hay un rechazo monumental. Yo creo que podemos estar rayando en el 90% de la población que quiere que el gobierno caiga. Pero hay una fuerte determinación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de que la salida sea una salida democrática, pacífica, electoral. Y eso es lo que hace
que estos delincuentes se sigan manteniendo en el poder, porque Claro. ellos no tienen ningún interés, ellos tienen secuestrado al país, están armados hasta los dientes, están apoyados por unos mercenarios, porque ahí hay, todo el mundo lo sabe, ahí hay gente que, primero, la guerrilla colombiana está ahí. Eso, no tenía idea de eso. La guerrilla colombiana está ahí apoyándolos. Bueno, se hace mucho sentido porque la guerrilla, parte de su sustento es el narcotráfico. De toda la vida. Entonces, La columna vertebral. Sí, De entonces toda si la vida. tienen un estado a su favor donde ellos pueden hacer y deshacer. Pero además es que eso no es algo que yo me estoy inventando ahora en este programa. Eso es algo que es público y notorio. O sea, lo ha dicho Raimundo y todo el mundo. Y no hace mucho, el gobierno de los Estados Unidos ya metió en la lista. Bueno, pero perdona. Eso, en la lista Nicolás Maduro está metido en la lista de Clinton. Eso le iba a decir esta semana. Junto a Mugabe. O sea, frente a los 5 tiranos, el de Corea del Norte, frente a los 5 tiranos más reconocidos o forma parte de los 5, pues, ¿no? Incluso que me dijeron que el Corea del Norte lo felicitó porque pasaba a ser parte de un grupo muy selecto. Kim Jong. Así que, bueno, si ya lo tenemos tan claro, señores, si ya lo tenemos tan claro, que lo que está en Venezuela es un gobierno forajido, que están tratando de imponer una dictadura, que está vinculado abiertamente con el narcotráfico. Entonces, ¿qué espera la comunidad internacional a nivel regional o las Naciones Unidas para emprender o para aprobar la Carta Interamericana Democrática? Venezuela se ha salvado en varias ocasiones, o mejor dicho, el régimen se ha salvado en varias ocasiones de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana porque hay países que no terminan de entender esta situación. Y es lamentable que hayan países que no apoyen la causa del rescate del hilo constitucional, que la propia fiscal general de la República, que era una figura de Chávez, ha dicho que se ha roto. Que el propio Santo Padre ha dicho que no es posible, que no reconoce a la Asamblea Nacional que es una Constituyente. persona hasta cierto punto totalmente apolítica. Se Porque mantuvo. el padre siempre habla de paz, pero nunca se dirige exactamente a la crisis o inestabilidad política que haya de un país. Y hasta hace poco lo acusaban de ser parte de pro gobierno. O sea que hasta él considera... Pero pro Maduro. Pro Maduro. O sea que hasta él ha dicho que es una aberración. Entonces, si es una aberración todo lo que está allí sucediendo, ¿qué está esperando la comunidad internacional para actuar ya en apoyo a una población que está muriendo de mengua por falta de alimentos y de medicamentos? Es increíble. Esa es Don Carlos, la pregunta que dejo en el aire. No, vamos a venir con el teléfono porque me imagino que hay varios venezolanos viendo y muchos dominicanos que tal vez tengan alguna pregunta de esta situación. Pero mire, nosotros como políticos jóvenes siempre hemos analizado, César y yo, que ok, tumbaron a Maduro. O vamos a decir, recurriendo a la elección del pueblo, que busquen a otro candidato. O sea, ¿cuál es a posteriori el derrocamiento de este régimen? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Que aunque no estén allá, siguen haciendo ejercicio de la política a través de su defensa legítima y de defender a su país. ¿Qué entienden que pasará después de? Bueno, en el caso de que logremos recuperar la sindéresis en Venezuela y recuperar el hilo constitucional, lo que procede de manera casi que inmediata es una junta cívico-militar de gobierno, donde hayan representantes incluso incluso yo me atrevería a decir incluso del chavismo. Sí, claro, porque es una transición. Porque hay un chavismo constitucional, hay un chavismo que está a favor de la constitucionalidad. Te puedo decir que hace 2 días 2 diputados del PSUV se voltearon. Sí, y hoy por hoy la Asamblea Nacional tendría mayoría absoluta, a pesar de la neutralización de los diputados de Amazonas. O sea, Dos del chavismo. Sí, porque solo tenían 4 asambleístas. No, nos faltaban 3 votos para lograr la mayoría absoluta, o 2 votos. Y 2 chavistas de diputados se voltearon. Digo, 3 Uno porque es la primera dama es diputada, ¿no? Pero a favor de usted... No, hay muchos más asambleístas del PSUV, hay muchos más. Uno de ellos es el marido de Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, que también, claro,
Si quiere seguir en casa, es lógico que se ponga de parte de su mujer. Entonces se volteó. Y de una fiscal. Y de una fiscal que además lo... Pero la están desconociendo totalmente. Ah, bueno, ahora la quieren meter presa. Ayer la directora de prisiones, imagínate, una directora de prisiones diciéndole a la fiscal general de la República que es un órgano público, o sea, es una autoridad, es una de las autoridades del poder público, diciéndole que la va a meter presa y que le va a poner un mono fucsia y la va a llevar a la cárcel de mujeres. O sea, hasta ahí llegamos, imagínate tú el desconocimiento de la autoridad. Esto es un todos contra todos. Bueno, es un tema complicado lo que está viviendo ahora mismo el país de Venezuela. Y yo escuchándolo a usted, lo que veo es que en Venezuela se han ido como al siglo V, por ahí, que era donde habían emperadores y reyes y eso. Sí, Bueno, porque según la pregunta que yo le hice, usted me dice que él lo que quiere es su poder absoluto, y solamente en esos tiempos era que habían ese poder absoluto, así, que un rey, entonces venía, siempre había un... La verdad es que va a ser una mancha en los libros de historia, porque Venezuela ha sido un país de larguísima tradición democrática y era un referente en la región. De democracia y de política. En la longevidad que había logrado ostentar en cuanto a democracia. Y lo que hoy se legitima es que eso se acabó. Y por ende, como se acabó, tenemos que recuperarlo lo antes posible, porque eso solamente puede ir en detrimento de su pueblo. Bueno, antes del régimen, de hecho, Venezuela era uno de los países que creía mucho en la juventud, en la política. Se veían muchas figuras jóvenes. De hecho, todavía se ven, pero ya no lo dejan crecer. Bueno, siempre son los mismos. Ellos, bueno, ahora se van turnando. El yerno de Chávez ahora es canciller. Sí. Y el hijo tiene intención, ¿qué es lo que quiere Y antes hacer? era vicepresidente. Segunda vez que canciller, ¿verdad? No, Y el hijo es que- primera el vez. hijo- Él es licenciado en estudios internacionales, por cierto. Él estaba unos semestres por debajo. Pero ¿y cuál fue y él se inscribió. Yo lo inscribí en Copeya a él, por cierto, a Oiga, ese señor. Mira, pero ¿y el hijo qué es lo que quiere ser el hijo de Maduro? Diputado. No, ya es Asamblea. constituyentista. Okay. ¿Y por qué provincia? Él es el Porque que va creo que está aportando una ley anti-zombie para que no terminen de matar a la gente viva. Bueno, Antizombie. vamos a una pausa y volvemos. Tenemos aquí a un PLDista auténtico, Eduardo Santiler, que también ha hecho mucho énfasis en la crisis que está viviendo el país hermano de Venezuela, y me imagino que tendrá cosas interesantes que aportar a esta entrevista con el invitado del día de hoy. Vamos a una pausa. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Bueno, continuando con políticas públicas, ya hizo su entrada nuestro hermano y socio y miembro del staff de este programa, Eduardo Santiler. Saludos, Eduardo. Buenas tardes, amable televidente, y darle la mano, y a nuestro distinguido invitado también. Muchas gracias. Ustedes saben que escuchando yo la palabra y aprovechando la ocasión, yo quería hacer dos comentarios en el día de hoy. Uno en el plano nacional y otro en el plano internacional. Y voy a empezar con el plano internacional a propósito de la distinguida visita que tenemos en el día de hoy. Y a propósito de la realidad histórica que se está viviendo hoy. Y tengo que decir realidad histórica. Y tengo que empezar a decir que yo quiero que el día de hoy, no solamente el pueblo de Venezuela, sino ningún pueblo latinoamericano ni del mundo lo olvide. Lamentablemente hay días que se recuerdan por ser días positivos, y hay días que se recuerdan porque quedan marcados en un pueblo por ser días negativos. Y en el día de hoy, me parece que va a ser un día que no debemos olvidar en términos negativos. Primero, para que no se repita un día como el que estamos viviendo hoy, en el que queda consumado no solamente un fraude electoral, como ha sido llamado en los últimos días, sino un fraude democrático y un fraude al Estado. Y por eso es un día que no se debe de olvidar. Por eso yo aprovecho la ocasión de que tenemos a un ciudadano venezolano que ha
sufrido mucho más que nosotros para recordar lo que yo decía en mis primeras intervenciones aquí hace meses sobre el contrato social, sobre cómo cada uno de los venezolanos debe de leer el contrato social de Rousseau. Porque cuando usted tiene un poder constituido que desconoce cada paso del poder constituyente, usted está frente a una dictadura. Y lo que tenemos en el día de hoy, hay que decirlo con responsabilidad y hay que llamarlo por su nombre, es una dictadura. Es una dictadura desde el momento que yo desconozco los pasos de una asamblea, es una dictadura desde el momento que yo me valgo de otro poder como lo hicieron a través del Poder Judicial para poder gobernar a principios de este año. Es una dictadura cuando el propio mecanismo que el presidente Chávez utilizó de los referéndums para medirse constantemente este señor, cuando entiende que tiene la posibilidad de perderlo, desconoce y no se lo da al pueblo. Y es una dictadura cuando lleva una asamblea constituyente de esta naturaleza, que cuando tú usas los mecanismos de consulta directo que te da la Constitución y tú llevas a una constituyente que vas a elegir un número de representantes donde ciertamente no está expresada la voluntad popular, usted está frente a una dictadura. Es una dictadura moderna, es una dictadura del siglo XVII, pero es una dictadura. Y es más triste escuchar cuando el actual presidente de Venezuela hace comentarios de radicalizar la revolución y cuando hace comentarios tales como gobernar con una unión cívica militar. No, y si lo que no consigamos con votos lo vamos a conseguir con balas. Eso lo han dicho todos, no solamente Maduro, ¿eh? Todos los que se identifican con la plana mayor del partido de gobierno. Allí lo que hubo el domingo fue la escogencia de autoridades del partido. Eso fue, a mi juicio, una convención del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ahí no participó nadie que tuviera sentido común con relación a lo que era la protección al sistema democrático. Comenzando por el titular del Estado. Que bueno, no tiene ningún tipo de sentido. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el video donde él aparece votando y había un sistema operativo donde un escáner falló. Y cuando le sacan el carnet de la patria de él, que es ahora aparentemente ya ni siquiera la cédula de identidad es lo que vale, sino el carnet de la patria, que es una suerte del carnet del partido. Ahora eso es lo único válido para comprar alimentos, eso es lo único válido para poder votar, porque eso fue lo que hace. Ese es el documento único para tú vivir. Carnet de la patria, así lo anunciaron. Ya la cédula de identidad no vale para nada. Ok, pero entonces ahora el que tenía su cédula, vamos a decir, para que lo si no tiene carnet de la patria, no tiene posibilidad de ir a los centros locales de abastecimiento. Un banco a cambiar un cheque. No, los bancos, hay bancos privados y te aceptan la cédula de identidad, pero pues olvídate de buscar cualquier otra cosa. Sí, porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los dominicanos que nos están viendo tienen que entender a lo que ustedes se están refiriendo, ¿entienden? Es el término de sobrevivir. Exacto, porque eso es lo que tienen. Si la política asistencialista del Estado, populista por demás, lo que te ofrece este carnet y tú no lo tienes, tú no vas a contar con la asistencia social. Y lamentablemente... Con ningún beneficio del gobierno. Así es, y lamentablemente el chavismo lo que se ha encargado de crear, lo digo con mucha tristeza sin ofender al pueblo, a una sociedad de vagos, que es lo que hace el socialismo, porque va a depender de la asistencia del gobierno. Como tú no tienes la capacidad de producir capital, no tienes la seguridad jurídica para producir capital, tú vas a depender de estos carnes, de esta política populista que por demás es lo que crea caudillos en el poder. Es el mecanismo que nos da para mantenerse. Sí, están atacando al estómago del venezolano principalmente porque la escasez de alimentos es terrible. Una persona que vaya, por ejemplo, al supermercado, a pesar de que un venezolano promedio está ganando algo así como 30 a 31 dólares al mes. Entonces necesariamente tiene que apelar a alimentos que estén subsidiados. Y cuando entra al supermercado, básicamente sale de allí con 2 mangos y una papaya, ¿no? Una lechosa. Porque primero no hay y segundo no puede. Entonces tiene que terminar afiliándose al bendito CLAP para poder coger una fundita de alimentos que lo que trae son 4 o 5 cosas que además se la venden. No es que es gratuita. No, hacen un negocio para eso. Se la venden y se la están vendiendo al doble del precio que el gobierno lo compra en México. Porque esas cajitas vienen de México. Sí, que ahí debe de haber un negocio también. Pero lógico. No hay insumos para la producción nacional, tienen ellos que importarlo, el Estado. Al fin. Pero imagínate, tú estamos importando aceite, harina pan, atún, cuando nosotros exportábamos eso. No, cuando el índice de desarrollo humano
y el índice de desarrollo per cápita de un venezolano era uno de los más altos de Latinoamérica entera. Correcto. Y ahora mismo en la región. No, no somos los últimos. Yo creo que estamos por debajo. Están por debajo de Haití y de Honduras. Don Carlos, En todo. la oposición venezolana se ha puesto de acuerdo en que haya una figura única de oposición. No. Volviendo a eso del diálogo que usted dijo, de que haya un diálogo de la sociedad civil, de los partidos políticos de oposición, o sea, ¿se ha barajado algún nombre que sea la figura principal de esa, no de la mesa de diálogo, sino en caso de que haya una estabilización de un nuevo gobierno? ¿Se ha barajado algún nombre de lo que sería el primero al mando de esto? Bueno, nombres en la palestra política hay. Incluso tú tienes una encuesta permanente en uno de los diarios. ¿En serio? ¿De circulación nacional? De circulación nacional, tú puedes votar electrónicamente y entonces está Leopoldo López, Enrique Capriles, incluso está Lorenzo Mendoza de Industrias Polar, sí. Y está María Corina Machado y tal. Entonces, Hasta Henry Falcón lo han sí, medido. sí, él está por allá abajo, bien abajo. Él lo dice porque él lo conoce. Ah, bueno, pero es que Pero él fue. está bien, él está muy abajo porque él tiene un pasado chavista, No sé, yo lo conozco, chavista. pero él tiene un pasado chavista, correcto. Entonces, eso está penalizado en la actual coyuntura por la radicalización del proceso, es natural. Claro. Pero lo interesante es que si logramos rescatar el hilo constitucional, la Mesa de la Unidad Democrática lo primero que va a hacer es que cada uno de esos partidos van a ofertar sus candidatos. Y entre todos tienen que escoger de mutuo acuerdo a alguien, porque tú necesitas para un evento de esa naturaleza, tú necesitas a una persona de la máxima representatividad. Es que no se ponen de acuerdo. No se van a poner Por de eso acuerdo. yo pienso que tiene que haber una junta cívico-militar primero de transición, porque no estamos preparados para... Acuérdate que la Mesa de la Unidad Democrática es una pléyade de partidos de oposición de muchísimas tendencias. Entonces, a veces incluso hemos visto contradicciones en la propia Asamblea Nacional. De repente habla el vicepresidente y otro diputado viene y lo refuta. Pero eso también es parte de la democracia interna y del parlamentarismo, ¿no? Y de la discusión, cosa que el otro bando no permite. O sea, sencillamente esto es lo que diga el jefe. O sea, el jefe del régimen. El tirano. Sí, pero es una tiranía es lo que hay en Venezuela. Usted utilizó una palabra muy importante para darle una denominación a esta mesa de diálogo: cívico-militar. Pero para nadie es un secreto que los cuerpos castrenses allá están a favor del régimen. ¿Hay alguna coyuntura dentro de los cuerpos castrenses que se haya aislado de los lineamientos que le ha dado el oficialismo a unirse a la oposición? Si es así, no lo vamos a saber. Bueno, pero a mí me preocupan a veces las generalizaciones, porque a pesar que estamos hablando de generales, ¿verdad? Nosotros tenemos más generales que creo que Estados Unidos. No, pero no creo que hay más que aquí, ¿no? Aquí sí hay. Creo que son 3.000 o... no, hay más que aquí. Sí, como 3.000 o algo así. Hay más que aquí. Mira, yo pensaba que éramos nosotros los que más generales tenemos. Y lo peor del caso es que estos generales, yo quiero que la República Dominicana lo sepa. Hay un decreto que lo pueden buscar en Google. Sí, en el propio internet, donde se le asigna a un grupo de generales, me parece que son 18 o 20 de los privilegiados, porque no todos van a comer igual, productos de la dieta básica, para que sean los responsables de productos de la dieta básica. Entonces tenemos el general pollo, el general carne, el general leche, el general papel higiénico. O sea, se vuelven suplidores del Estado. Se vuelven suplidores del Estado. Ellos son los consolidadores encargados de consolidar la importación de ese rubro para la provisión nacional. Tú imagínate el negocio, el tamaño del negocio. A mí que me den palillos de dientes. Y ya me hago rico. Entonces, claro, si tú tienes un estamento militar, donde tienen incluso ahora hasta su propia PDVSA, yo no sé si ustedes sabían eso, pero crearon su propia empresa de comercialización de petróleo militar. Le hicieron una cosa... Ese tiene un general. Eso tiene un general, bueno, varios, porque habrá una junta directiva. Sí, claro, ya eso. Entonces, ya sea a otro nivel. El generalato en Venezuela está sumamente comprometido con todas las vicios que puedan haber y todas las corruptelas que se puedan concebir para precisamente soportar un régimen forajido. Pero que claro, si es que yo estoy en la conchupancia, ¿cómo yo voy a aquí a ponerme de aquel lado?
El de aquel lado lo primero que va a hacer es que me va a procesar y me va a meter preso y me va a quitar el negocio. Claro. Y todo lo que chorree. Ahora, eso es, digamos, el estamento militar oficial. Pero los soldados, los cuerpos de tropas, los suboficiales, eso tiene que estar pasando el mismo trabajo que cualquier ciudadano. Sin embargo, y permítame interrumpirle en ese sentido, yo he tenido la oportunidad de ver con tristeza, por ejemplo, cuando el famoso traspaso de mando que se da. Sí. Y he visto a Maduro en este traspaso de mando dar un discurso y he visto cómo reaccionan los militares y ciertamente el alto mando está económicamente muy comprometido con el chavismo. Y los mandos inferiores o los soldados, lo que se le ha impregnado en los últimos 17 años es una ideología. Y cuando tú llevas la ideología a los cuarteles, tú tienes una fuerza política increíble. Si esta constituyente absolutamente va a algo, yo sé que no va a pasar. Lo primero que debería hacer es volver a crear y a convertir a los cuerpos castrenses en entidades apolíticas. Porque el gran temor que tiene el pueblo es que sabe que las Fuerzas Armadas está preparada ideológicamente y está preparada en armas para enfrentar al pueblo y defender al madurismo a como dé lugar. Si esta constituyente, yo sé que es un sueño y que no va a pasar, si algo fuese a nacer de la constituyente, bueno, serían cuerpos militares apolíticos en Venezuela, porque ya está demostrado al día de hoy que no era la Venezuela de hace 20 años y no están preparados para tener cuarteles que se puedan vincular políticamente con un partido. Cuando tú tienes oficiales que tú le has llevado la ideología bolivariana, como ellos le llaman, defienden eso a toda costa y encima de eso usted tiene oficiales del alto mando que no solamente propugnan esa ideología, sino que se lucran del gobierno. Usted tiene un problema grave porque usted tiene la fuerza de represión haciendo actividad política. Y eso es sumamente delicado en todas las democracias al día de hoy. Esa puerta la abrió el extinto comandante Chávez. No digo difunto, porque era un dinosaurio de la política, porque nos retrotrajo la época de las cavernas desde el punto de vista económico. Permitirle a los militares que votaran, eso era ya toda la intención de manipular las Fuerzas Armadas del lado del soporte a un partido político, una intencionalidad política. Y esa gente que tú viste en esos eventos son cadetes, muchos de ellos son cadetes o recién egresados de la Academia Militar, donde sistemáticamente se les lava el cerebro para pensar que todo lo que está de aquel lado que huela a Burger King es malo. Es una ideología. ¿No? Sí, están siendo formados dentro de una ideología que, pero además muchísimo civil que lo llevan a Cuba para adiestrarlo, yo lo llamo adiestramiento. Muchísimos cubanos que están en Venezuela también. Pero hay una quinta columna de militares, además dando órdenes, y en el Fuerte Tiuna, en el Ministerio de la Defensa, ¿qué pensaría el pueblo dominicano si al lado de la bandera dominicana en el Ministerio de la Defensa ondeara la bandera de Cuba? Así está ya. Así está ya, por Dios. Si yo me enterara que en la base de San Isidro, o si yo me enterara que en la base de Puerto Plata, junto con el mando dominicano, yo tengo mando de otros países que son los que me le dan las órdenes, los que me lo entregan y me lo guían. Y los servicios de inteligencia, el famoso SEBIN, es un cuerpo armado de la dictadura castrocomunista. Totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, hablan de temor a la invasión, pero ya estamos invadidos. Hablan de no injerencismo, pero si ya lo hay. Si este hombre cada rato está viajando a Cuba para que le den instrucciones. Claro. Los asesores principales de Maduro son los cubanos. O los gobernantes. Sí, exactamente, lamentablemente. Sí. Mira, pero me gustaría que usted lea ese título que tiene ese artículo ahí de ese periódico. Bueno, esto salió hoy en el diario, en el periódico Metro, y la verdad es que está muy interesante porque es una entrevista que le hacen al abogado Pedro Niken, que fue director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces él básicamente, yo no sé si es factible enfocar el título el titular. ¿Es factible o no es factible? Si no lo leo. Ajá. Mira, le sacaste una foto. Aquí lo que puede haber no es una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. Y bueno, y ahí están dándole su dosis de patria a un venezolano. Ese es el día a día ya. Ese es el día a día. ¿Esa es su dosis de patria? Esa es su dosis de patria. Bien. Entonces, ahí hay una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, la connivencia del estamento de las Fuerzas Armadas, por lo menos del alto mando militar,
dentro de lo que es toda la actividad gubernamental, es lo que permite que haya, que ocurra lo que está ocurriendo en Venezuela, que es el total desconocimiento de las instituciones. Porque los garantes de la Constitución Nacional, por Constitución, son los militares. Ellos son los que tienen que poner orden cuando se salen del hilo constitucional. ¿Pero cómo lo van a poner? Pero si son parte de la misma fiesta. Claro, Son claro. políticos, ¿usted cree que- Son empresarios, son accionistas claro. del sistema. Totalmente. Entonces reciben beneficios. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a seguir con el sistema como Sí, tal. entonces una minoría armada contra una mayoría desarmada. Yo le quiero hacer Es una un pregunta. problema. Que hay un tema del que se ha conversado mucho y se ha querido hacer eco en la comunidad internacional, pero no se habla con mucha propiedad. Siempre se ha mencionado que el señor Diosdado Cabello, que el ministro de Interior Reverol, que el ministro Padrino y que el vicepresidente de la República, Tarek El Al-Zaini. Tarek El Zaidi, han formado parte de una organización que más allá de ser política, tiene un criminal. económico en una organización criminal que se ha dedicado a diferentes actividades criminales. Siempre se ha dicho esto, pero en la sociedad venezolana esto no se habla. No, eso lo saben hasta las piedras. O sea, en Venezuela eso obviamente lo conoce. A todo el que le pregunte te va a contestar que eso es de su Y que conocimiento. los escoltas se lo matan. Bueno, de hecho, el asistente o el testaferro del vicepresidente en Miami se le han congelado todos los activos. Por eso digo, porque hay una serie de medidas que se han tomado en el caso del gobierno de los Estados Unidos contra, no digamos contra la cabeza, pero contra los asesores, los escoltas, los ayudantes militares de estos. Bueno, Están involucrados en ya actividades afecta a la de- cabeza porque lo incluyeron en la lista del acuerdo Clinton. Ya eso es 100% seguro. Nosotros estamos llegando Sí. ya al final, pero yo no quiero dejar pasar que nuestro país vivió una situación complicada esta semana, que en San Francisco de Macorís, Ese era mi segundo comentario, gracias. sí, fueron hasta en helicóptero. 4 helicópteros, no había necesidad tampoco 4 helicópteros. Yo creo como que- Eso también es un aparataje de las Fuerzas Armadas aquí, porque eso es por tierra. ¿Qué van a hacer 4 helicópteros aquí? No entiendo, pero lo que por eso me llama la atención y quise traer el tema, ya para despedir el programa, que lamentablemente ya estamos llegando al final, y con esta interesante entrevista que tuvimos hoy con don Carlos, pero no quería dejar pasar que estos minuticos finales, hablar de eso. Como Y fue es grave lamentable. tirotear la casa de un gobernador. Es lamentable eso, que uno vea que esa acción de parte de las Fuerzas Armadas, del Estado, a esos dominicanos, vamos a decir, que está bien, no tienen el derecho de hacer protesta de esa manera, pero yo entiendo que de otra forma también, que uno, con un diálogo, Vamos a ver qué dice Eduardo ya para despedir. Vamos a darte la parte final a ti para Yo que... quiero decir lo siguiente. Señores, estamos en el 2017. Al FALPO y a estos grupos entiendan que si usted quiere reclamar una reivindicación o un derecho, la violencia no es la vía, ya eso pasó. Y ejemplo hay sobrado en la República Dominicana. Unas sombrillitas amarillas consiguieron el 4% para la educación y unos suéteres verdes tienen al país temblando ahora mismo. Hay otras formas de reclamar. Hay otras formas de exigir derechos. Ya lo dijo Eduardo. Bueno, Tiene temblando. reiterar Los verdes tienen temblando. al país. Al Reiterar país. nuestra solidaridad al país. Tienen temblando al país porque tienen un movimiento cívico todo No lo que será en la son. México. Bueno, reiterar nuestra solidaridad con